Literatura latinoamericana. Vamos a comenzar dando una breve introducción sobre la literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana preexiste a la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. El Popol Vuh es un texto prehispánico que describe el origen del mundo, un génesis americano, la Biblia de los mayas. Desde la llegada de los españoles se produjeron una serie de obras literarias que fueron conformando el panorama literario latinoamericano, dándole unas características propias y únicas. La consecución de la independencia y los procesos políticos en los diferentes países latinoamericanos también tuvieron su reflejo en la literatura en español. A principios del siglo XIX, muchos escritores latinoamericanos sintieron la necesidad de escribir sobre su independencia recién adquirida. Esta literatura era dolorosamente sincera y poco romántica. El romanticismo se desarrolló poco después y en consecuencia la literatura latinoamericana se desarrolló de un modo particular. Posteriormente llegó el realismo de breve duración, que fue seguido por un realismo mágico. Gabriel García Márquez empleó este estilo de escritura en la mayor parte de su obra literaria. Hoy en día la literatura latinoamericana es fácilmente accesible para ser leída por todos. Las etapas de la literatura latinoamericana o de cualquier tipo de literatura nunca son sus límites tan cerrados. Siempre hay características de un autor que perteneció a una etapa, pero que también tiene características de otras. Pero muchas veces, para poder estudiar la literatura, para poder explicarla, solemos dividir en ciertas etapas para una mejor forma de estudiarlo. La cultura precolombina, ¿sí? La literatura precolombina, podríamos decir, vamos a decir que en ella hay pocos textos escritos de esta cultura, porque la gran parte de la mayoría de los pueblos indígenas de América carecían de escritura y sus leyendas y tradiciones se transmitían de forma oral. Con la llegada de los españoles a América, se recogieron este tipo de leyendas en textos escritos. Uno de ellos, quizás el más famoso, es el Popol Vuh, o Libro de la Comunidad, aglutinador de las tradiciones de los mayas. El primer texto que tenemos de Popol Vuh es una transcripción en lengua quiché con caracteres latinos, escrito por un autor desconocido, según Fray Francisco Jiménez. No tenemos un texto anterior, aunque algunos críticos suponen que sería un libro de pinturas con jeroglíficos que los sacerdotes interpretaban al pueblo para mantener vivo el conocimiento del origen de su raza y los misterios de su religión, según Delia Götz. Fray Francisco Jiménez vio la importancia de este primer documento, que según él había permanecido oculto hasta 1701 por la comunidad maya quiché, y se decidió a traducirlo al castellano. La primera traducción fue demasiado literal y resultaba confusa, así que la rehizo y apareció por segunda vez en su historia de la provincia de Santo Vicente de Chiapas y Guatemala en el año 1722. Este texto narra desde la creación del mundo por los dioses hasta la creación de los hombres a partir del maíz, elemento básico de las culturas mesoamericanas, y cómo estos conquistan el mundo. En la actualidad existen dudas sobre la verdadera autoría del Popol Vuh. Muchas leyendas que se narran tienen mucho parecido a la tradición judeocristiana. René Acuña dice que esta teoría no es tan certera, que piensa que hay dudas de que si es o no verdadera
lo que se cuenta en el libro. Pero a pesar de ello, tenemos que decir que el Popol Vuh sigue siendo un importante testimonio que nos ha llegado de la época colonial y ha tenido una influencia muy clara en toda la novelística latinoamericana posterior. El Popol Vuh es una traducción al castellano del Popol Vuh, Libro del Tiempo, de Adrián Chávez, que logró, luego de una elaborada investigación, que le tomó cerca de 50 años. Esta obra de Chávez, en esta obra se van a unir dos mundos. Su propuesta, que es algo así como una traducción realizada desde dentro, puesto que él era primero quiché, hablante, por tanto, también su cosmovisión fue más cercana a la del libro original. Aquí en esta imagen ustedes tienen la tapa del libro del tiempo, el Popol Vuh. Vamos a hablar de la etapa de la conquista. La Araucana está considerada como el primer poema épico de Latinoamérica. Narra las guerras entre los españoles y los mapuches en Chile. Su autor, Alonso de Ercilla, fue un soldado que participó en dichas guerras y que anteriormente fue paje en la corte de Felipe II, lo que implicaba que tuviese unos estudios superiores al resto de los conquistadores, lo que le permitió narrar dichas guerras con un verdadero estilo artístico. Alonso de Ercilla llegó a Chile en una expedición de refuerzo, comandada por el nuevo gobernador nombrado para la zona, García Hurtado de Mendoza. La trama de la Araucana se estructura en 3 partes publicadas en España en 3 fechas diferentes: 1569, 1578 y 1589. En la obra se mezclan los hechos históricos con los fantásticos, desde la ejecución del conquistador Pedro de Valdivia hasta un viaje aéreo que realiza el autor gracias a un hechicero indio, lo que le permite observar desde el aire lo que pasa en Europa, incluida la batalla de Lepanto. Una de las narraciones de la Araucana es la búsqueda que hace una mujer india del cadáver de su hombre entre los muertos en la batalla. Es una auténtica loa al valor de los guerreros y muestra el carácter humanista de Ercilla. Aunque fue precedida por otras obras que narraban la conquista de América y las batallas contra los indígenas, como Los naufragios de Cabeza de Vaca o la historia de la conquista de Nueva España de Bernard Díaz del Castillo, la Araucana se diferencia de ellas en que el autor busca un verdadero estilo poético. Se ve la influencia del poema Orlando el Furioso de Ariosto, también de autores clásicos como Julio César o Sexto Pompeyo, que narraban los sucesos recién acaecidos. Como objetivos de la obra podemos señalar que Ercilla la compuso por el agravio que algunos españoles recibirían, quedando sus hazañas en perpetuo silencio, faltando quienes la escriban, no por ser ellas pequeñas, pero porque la tierra es tan remota y apartada, y la postrera que los españoles han pisado por la parte del Perú, que no se puede tener de ella casi noticia, y por el mal aparejo y poco tiempo que para escribir hay, con ocupación de la guerra, que no da lugar a ello. Esto nos decía Alonso de Ercilla. Pero aparte de este ensalzamiento del soldado español, hay también una admiración oculta por el mapuche. Si ustedes piensan, por ejemplo, también tenemos el Diario de Colón. Cuando él escribió, hizo una escritura bastante también fantástica, como quería también que el rey, por ejemplo, en España, le enviara remesas de dinero. Bueno, escribía cosas totalmente fantásticas que no eran ciertas en realidad. Miguel de Cervantes, en Don Quijote de la Mancha, pone en boca del cura
su propia admiración por la Araucana, que dice, según él, es uno de los mejores libros que en verso heroico en lengua castellana están escritos. Eso coloca Miguel de Cervantes en su novela El Quijote de la Mancha. Y acá podemos ver entonces el renombre que tenía esta obra, la Araucana. El Inca Garcilaso de la Vega era el seudónimo por el que era conocido Gómez Suárez de Figueroa. Es un historiador nacido en Cusco, en el Virreinato del Perú, el 12 de abril de 1539, al que se considera uno de los primeros hijos de la nobleza mestiza latinoamericana. Era hijo del noble extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega, conquistador español, y de la ñusta o princesa inca Isabel Chimpú Oglo, emparentada con Huayna Cápac, emperador del reino de las Cuatro Partes. Estudió en el Colegio de los Indios Nobles del Cusco, con otros mestizos como él, entre los que se encontraban los hijos ilegítimos de Francisco y Gonzalo Pizarro. Al morir su padre, cuando el Inca tenía 21 años, decidió salir del Perú para emprender un arriesgado viaje a España. Allí se estableció en Montilla y entró a las órdenes de don Juan de Austria, con el que alcanzó el grado de capitán, el mismo grado que había tenido su padre. En España abandonó su nombre para firmar para siempre con el nombre de Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso tuvo verdadera pasión por la historia, por las obras de los clásicos, los renacentistas, y es famosa la traducción que hizo de los diálogos de León Hebreo. También conoció otros autores de la época, como Miguel de Cervantes, con el que coincidió en Montilla, o Luis de Góngora. Su obra más famosa son los comentarios reales de los incas. Esta obra se publicó en dos partes. En la primera, en Lisboa, en 1609, se documenta la civilización inca hasta la llegada de los españoles. Se describen sus costumbres, sus religiones, su sistema político, etc., de una forma bucólica, como un paraíso perdido. En la segunda parte, ya en Córdoba en 1617, titulada Historia General del Perú, se narra la llegada de los españoles, la conquista de la civilización incaica y las guerras fratricidas por el poder. La primera parte de la obra tuvo una gran recepción por los lectores, pero con el levantamiento de Tupac Amaru II en 1780 fue prohibida en el Perú y en el Virreinato de Buenos Aires, a ser considerada peligrosa para los intereses de ambos. Esta obra se considera muy importante tanto para la historiografía española como para la hispanoamericana, ya que es una verdadera fuente de conocimientos de la cultura del Perú. El propio autor señaló que su obra serviría para que esta civilización no cayera en la oscuridad del tiempo y el olvido. Otra de sus crónicas es la historia de la Florida y jornada que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto, que narra la historia de dicho personaje. Garcilaso murió en el año 1616 y fue enterrado en la capilla de las ánimas de la Catedral de Córdoba, que había comprado para este fin unos años antes. En 1978, el rey de España, Juan Carlos I, hizo entrega de una arqueta con parte de sus cenizas en la Catedral de Cusco, donde permanecen enterradas en la actualidad. Barroco latinoamericano. Como existió en Europa, como se lo vio en España en el siglo XVII, aquí en Latinoamérica también va a aparecer este movimiento barroco. En este caso, la exponente mayor, podríamos decirlo, es Juana Inés de la Cruz.
Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, es una de las mayores poetisas mexicanas del barroco novohispano. Su producción artística es tan inteligente que se le dio el sobrenombre de El Fénix de América. Escribió en verso, en prosa, cultivó el teatro, la lírica y la narrativa. Desde muy joven tuvo interés por la lectura y la escritura, lo que la llevó a ordenarse monja para poder dedicarse por completo a la escritura. Tenemos que recordar que en esa época estaba vedado el conocimiento para la mujer. Entonces, la única manera que tuvo Sor Juana Inés de poder estudiar y adquirir conocimientos y conocer nuevas cosas fue internándose en un convento. Desde muy joven, ella tuvo mucho interés por la lectura y la escritura. Estuvo bajo el mecenazgo de los marqueses de La Laguna, que eran los virreyes de la Nueva España en su época. Su obra, tanto religiosa como profana, sintetiza el final del barroco español, con influencias del conceptismo de Francisco de Quevedo, o Calderón de la Barca y del culteranismo de Góngora, sobre todo en su obra lírica. Vamos a decir que el conceptismo y el culteranismo, que corresponden a esta idea del barroco, barroco venía de una perla irregular, es decir, ellos en el barroco, sobre todo en España, se buscaba la belleza de la palabra, el artificio de la palabra por sobre la historia que se iba a contar. El conceptismo trabajaba ideas y el culteranismo trabajaba el artificio en la palabra, el contenido, la exageración de metáforas, de adjetivaciones, todo era exagerado y la idea era buscar belleza en lo que escribían. Escribió una cantidad importante de obras teatrales, entre las que destacamos la comedia Los empeños de una casa, que en algunos de sus pasajes nos recuerda a las comedias de Lope de Vega, escritor español. También destacamos una serie de autos sacramentales que compuso para ser interpretados en la corte española. Son famosos unos poemillas llamados enigmas, escritos por encargo de la condesa Pareceres. Otra de sus mecenas que ponían a prueba el ingenio del lector. Estaban destinados a unas monjas portuguesas muy aficionadas a la obra de Sor Juana y con las que mantenía correspondencia. Estas monjas hicieron copias manuscritas de estos poemas y dichas copias fueron halladas en 1968 en la Biblioteca de Lisboa, lo que ha permitido que se conserven hasta hoy. Probablemente su obra más importante es Primero Sueño, que según ella es la única obra que escribió por propio placer, ya que el resto de su obra siempre fue escrita por encargo del mecenas del momento. Recordemos que ella estaba en un convento y reyes, cortesanos, iban al convento a pedirle que ella escribiera y les pedían que por favor escribiera alguna cosa. Es un poema, Primero Sueño, es un poema largo de 975 versos, el más largo de su producción. Tiene un tema recurrente en la literatura sorjuanina, la capacidad intelectual del ser humano y su imposibilidad de comprender toda la creación. Este es un tema sencillo pero complicado en su barroca presentación. Ella lo concibe como un homenaje a las soledades de Góngora, escritor español también. En el poema ya se presagian influencias de la Ilustración, como la prevalencia de la razón frente al mito y la victoria del día sobre la noche. Otras obras de ellas son Neptuno alegórico, Carta atenagórica, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, entre otras muchas producciones de loas, villancicos, poesías amorosas, etc.
Sor Juana Inés de la Cruz murió a la temprana edad de 43 años, el 17 de abril de 1695, cuando una epidemia asoló el convento, causando un 90% de mortandad entre las hermanas. Sus supuestos restos fueron hallados durante unas obras en la Ciudad de México, aunque no se han podido demostrar que fueran de ella a ciencia cierta. El romanticismo es un movimiento cultural, artístico y literario que se da en Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX, con su principal característica, el culto al sentimiento por encima de la razón. Este movimiento supone una verdadera revolución artística, pero también política, social e ideológica. Dado que el movimiento busca como principal característica poner el sentimiento por encima de la razón, en América se implementó con la misma idea, con la diferencia que aquí se desarrolla bajo dos tendencias, una social y una sentimental. La primera con el afán de ansias de libertad y la segunda con el sentimiento por encima de la razón tal como se dio en Europa. Sus principios fundamentales fueron la libertad, el individualismo, la democracia, el nacionalismo, el idealismo y la sensibilidad en el arte. Llega entonces a América a mediados del mismo siglo como un reflejo e imitación del romanticismo europeo. En Latinoamérica el romanticismo tiene su punto de partida en Argentina, con Esteban Echeverría y su obra Elvira o la novia del Plata. Otros autores importantes allí fueron Domingo Faustino Sarmiento con Facundo, todos ellos relacionados con el denominado romanticismo social, propiciado esencialmente como reacción ante la dictadura rosista, donde estaba Juan Manuel de Rosas, se lo tomaba en ese momento como dictador, para algunos grupos. Vamos a hablar ahora del realismo en América. El origen de la literatura del realismo en América surge en Europa durante el siglo XIX, cuando los artistas se propusieron reflejar la sociedad del momento en contraposición a los ideales románticos. El realismo en América no actuó de la misma manera que lo hicieron en Europa, en el cual se oponían al romanticismo. Por el contrario, en América se integró amablemente. Ya existían escritores románticos con marcada inclinación política y social que reflejaron en sus obras literarias aspectos de injusticia social, así como retratos costumbristas de la época en Latinoamérica. Las características del realismo en América podemos encontrar entre ellas interés por la naturaleza a través de la descripción exacta y objetiva de la naturaleza humana, la gente, cómo habla, cómo se viste, cómo actúa, cómo piensa y qué siente. La naturaleza, ambientes, lugares típicos o locales, rurales y urbanos. Tenemos que decir que este realismo en América tiene una postura totalmente abierta a la crítica social y denuncia de las injusticias sociales del continente, sobre todo con las clases sociales marginadas y excluidas, el campesino y el obrero, basado en la observación directa a la experiencia y la documentación de la realidad propia de América. Escritores referentes: Lucio Mansilla con Una excursión a los indios ranqueles, Manuel González Prada con Páginas libres, Horas de lucha. Hablarles de José Martí. José Martí fue un escritor cubano que surge, podríamos decir, si lo tuviéramos que ubicar en esto de ubicar en etapas, podríamos decir que estuvo entre la etapa, entre el modernismo y el realismo. Él estaba allí en el medio. Algunos lo consideran como realmente un modernista y otros
que no era totalmente modernista. Entonces, podemos decir que estaba en una intersección, podríamos decirlo. El siglo XIX supuso el fin del Imperio Español en ultramar. Las colonias comenzaron a independizarse a principios de dicho siglo, tras distintas series de levantamientos contra los gobernantes españoles. A finales del siglo, el Imperio Español contaba con 2 colonias en América, Cuba y Puerto Rico, y una en Asia, Filipinas. El movimiento de emancipación fue liderado en Cuba por un escritor y político, José Martí, que nació en 1853 y murió en 1895. Conocido en la actualidad como, con el sobrenombre, mejor dicho, de El Apóstol. Martí dedicó su vida a la independencia cubana, tanto ideológicamente como tomando perspectiva en la lucha, hasta que murió en combate en 1895, como lo había dicho antes. Su sueño se realizó 3 años después, durante la Guerra Hispanoamericana, en 1898. En su faceta literaria, Martí cultivó la poesía, el ensayo, el género periodístico, el epistolar y la oratoria. Fue uno de los escritores más prolíficos de América Latina y también uno de los más leídos. En poesía destaca su obra Ismaelillo, de 1882, una de las obras maestras de la literatura en lengua española y fundadora de la modernidad literaria latinoamericana. José Martí dio el nombre de Ismaelillo también a su propio hijo, como su obra, que fue el inspirador de los poemas reunidos en el volumen, y así dicho volumen se transformó en el propio hijo del poeta, que lo cuidó con mimo hasta que fue editado. Este libro marcó el paso del romanticismo al modernismo latinoamericano. Por eso yo les decía que, como si uno tuviera que ubicarlo, era como que estaba en una intercepción. En 1878 escribió el poemario Versos Sencillos, que no serían publicados hasta 1891. Son el máximo exponente de la madurez literaria de José Martí y todo su ideario. Destaca el ritmo magistral de todos los poemas de dicha obra y sobre todo el titulado Yo soy un hombre sincero. Son poemas sencillos que huyen de las interpretaciones y se acercan mucho a la oralidad. En 1913 se editó Versos Libres, su poemario póstumo. Es una obra que no llega a entrar del todo en el modernismo, en su poemario más experimental. En la ensayística destaca Nuestra América, de 1891, en el que se sistematiza todo el programa político humanista de Martí. En esta obra se nos revela la necesidad de la aparición del nuevo ser de América. Ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire, con la copa apargada de flor, restallando, zumbando según lo acaricia el capricho de la luz, o la tundan o talen las tempestades. Los pueblos se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es hora de recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. Esta parte de su obra marca un antes y un después en la visión que Latinoamérica tiene de sí misma. La visión martiana, diseminada por toda su obra, es determinante en la modernización política latinoamericana y también debería ser una visión determinante en el humanismo actual por su modernidad del pensamiento y la frescura de sus ideas sobre identidad latinoamericana. Entre los siglos XIX y XX, el modernismo irrumpe en el panorama de las letras latinoamericanas y españolas. Este movimiento literario tiene grandes influencias del romanticismo, del parnasianismo. Antes le quiero aclarar, el parnasianismo fue un movimiento literario francés
posromántico de la segunda mitad del siglo XIX que surgió hacia el 1850, constituido entre 1866 y 1876 como una reacción contra el romanticismo de Víctor Hugo, el subjetivismo y el realismo literario. Ellos rechazaban el exceso de subjetivismo y de formas descuidadas propias del romanticismo. Para ellos el arte no tenía que ser útil, sino más bien un movimiento que tenía gran preocupación, que tenía gran preocupación por expresar la belleza. Tienen una filosofía de tinte pesimista y sus temas expresan la caída de los sueños e ideales. Uno de los representantes del parnasianismo es Charles Baudelaire. Bien, entonces, retrocedamos un poco para que puedan entender lo que les quiero decir. Este movimiento literario, que tenía grandes influencias del romanticismo, decía yo, el modernismo, no tiene influencias del romanticismo, del parnasianismo y también del simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? Fue uno de los movimientos literarios más importantes de finales del siglo XIX, con su origen en Francia y en Bélgica. Un manifiesto literario publicado en 1886 de Jean Moreas definió este nuevo estilo como enemigo de la enseñanza, o la declamación, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva. Busca jugar con la percepción, la imaginación y la irrealidad del espectador, provocando una fuerte atracción. Esta literatura del simbolismo expresa ideas con relatos sensibles e intenciones metafísicas. Podríamos decir, símbolo es una figura retórica que consiste en utilizar un objeto real para referirse a algo espiritual o imaginario o simplemente para evocar otra realidad. El símbolo pertenece al grupo de figuras de los tropos. Ejemplos de símbolo: paloma blanca, que hablamos de la paz, ¿sí? La paloma simboliza la paz, y busca de inspiración en los modelos europeos a los que se admira. Podemos decir entonces que es un movimiento que se rebela contra lo burgués, buscando un refinamiento aristocrático en el contenido y un preciosismo literario en la forma, renovando la métrica de la poesía en español al aproximarla a las formas clásicas latinas. Podemos decir que el modernismo es la expresión en las letras en español de la crisis tanto espiritual como literaria de finales del siglo XIX y de la forma de vida de ese momento histórico. Los temas del modernismo buscan la soledad, la sensualidad, el amor, el erotismo, y se plasman en la idealización de la mujer. Hacen una defensa del indigenismo, del hispano, un pasado que le da armonía y cohesión a su mundo. El exotismo en la poesía modernista es fundamental y se muestra a través del lenguaje, nombres de flores exóticas como el loto o la magnolia, materiales como la seda o la porcelana, las piedras preciosas como el jade, la esmeralda, el rubí, nombres de lugares exóticos o mitológicos, los cultismos, los galicismos. Todo ello crea un clima aristocrático y a veces decadente. Es decir, observen todo lo que incluía el modernismo, la cantidad de cosas que se tenían en cuenta para esta escritura modernista. Volver a recalcar esas características que les había nombrado del modernismo, porque es clave para que ustedes cuando lean una obra, por ejemplo, si quieren leer Azul de Rubén Darío, puedan encontrar y reconocer todas esas características. El exotismo en la poesía era fundamental. ¿Y cómo lo muestra? A través del lenguaje. Dijimos, nombres de flores exóticas, el loto y la magnolia van a encontrar escrito seguramente en las obras. Materiales como la seda o la porcelana, las piedras preciosas como el jade, la esmeralda, el rubí,
en las obras siempre aparecen nombrados, nombres de lugares exóticos o mitológicos, los cultismos, galicismo se refiere a palabras en francés. Todo crea un clima aristocrático, como les decía anteriormente, y a su vez puede ser decadente. Quería recordar esas características porque las nombré, no las vieron escritas y acá se las planteo para que nuevamente las recuerden y pueda ser más fácil entenderlas. El escritor más emblemático del modernismo fue el nicaragüense Rubén Darío. Probablemente el autor más influyente de dicho movimiento. Su actividad profesional, primero como periodista y más tarde como diplomático, le permitió viajar por diversos países. Así recibió las influencias del romanticismo francés, en especial de Víctor Hugo, aunque también recibió a los parnasianos como Gautier y a los simbolistas, sobre todo a Paul Verlaine. En 1898 fue un año fundamental para la historia de España. Darío llega a Barcelona. Durante su estancia en suelo español, el poeta despertó la admiración de un joven grupo de modernistas que pasarían a la historia de la literatura española. Entre ellos se encontraban Juan Ramón Jiménez, Ramón María de Valle-Inclán y Jacinto Benavente. Desde España parte Rubén Darío a Francia para visitar la Exposición Universal de París en 1900. Y es en esta ciudad donde coincide con el joven poeta español Antonio Machado, admirador de la obra de Rubén Darío. Por lo tanto, podemos decir que en España Rubén Darío fue muy bien aceptado y varios de sus escritores claves dentro de la literatura española admiraron la obra de este joven modernista Rubén Darío. Les decía anteriormente, Rubén Darío ha sido uno de los poetas más influyentes del primer tercio del siglo en España. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Rubén Darío regresó a su América natal en un intento de defender el pacifismo. Viajó por diferentes países hasta que en 1916 regresó a Nicaragua, donde falleció en febrero de dicho año. Sus obras fundamentales son Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza del año 1905. Aquí les coloqué una imagen, ¿sí?, de la obra de Rubén Darío, Azul. Vamos a hablar ahora de las vanguardias latinoamericanas. Las vanguardias latinoamericanas son posteriores a las europeas, es decir, en Europa también hubo vanguardias, ¿sí?, ya que estas se producen en momentos posteriores a la Primera Guerra Mundial y aquellas lo hacen en fechas próximas a la Segunda Guerra Mundial, aunque en ambos casos tienen aspectos comunes, es decir, las de Europa fueron en una fecha, las de América en otra, las vanguardias, pero mantienen aspectos en común. Las vanguardias, también conocidas por ismos, debido a que todos estos movimientos tienen nombres acabados en dicha palabra, mejor dicho, acabados en dicha terminación, surrealismo, creacionismo, dadaísmo, son grupos de artistas, escritores en nuestro caso, que forman un colectivo con ideas estéticas comunes. Esta agrupación se forma en torno a un manifiesto, revista o antología, en los que hacen patente su diario estético. Como características principales de todos estos movimientos podríamos citar: negación de la estética tradicional realista. Recuerden que siempre los movimientos surgen en contraposición al movimiento anterior. Realista, a los cuales este movimiento vanguardista se contraponía. Por eso dice negación de la estética tradicional realista, negación de los viejos temas, afirmación de los motivos de la vida moderna como materia temática, por ejemplo, el avión, el tren, la ciudad, el obrero, la velocidad.
con las características de las vanguardias, vamos a decir que planteaban la negación del desarrollo lógico del asunto, negación de los aspectos convencionales de las formas poéticas, todo lo común, lo tradicional, estaban en contra, negación de los valores semánticos del lenguaje, ¿sí? Es un arte elitista hecho solo para unos cuantos, eso es lo que pensaban ellos. Culto a la metáfora, imágenes novedosas y audaces. El artista se asocia con los extremismos políticos y nacionalismos. Expresa la tensión y la angustia metafísica del hombre. Vanguardias latinoamericanas. En América Latina, la vanguardia representó una ruptura con la tradición retórica y de armonía formal del modernismo y trabajó por revolucionar el lenguaje poético a fin de producir un arte tan universal y trascendente como el de las metrópolis europeas con las que mantenía un contacto fluido. El vanguardismo latinoamericano fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con respuesta a los grandes cambios políticos y sociales que se sucedieron en el continente americano, producto de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. ¿Qué significa vanguardia? El significado artístico es renovar, cambiar, romper con la forma y contenido tradicional del arte clásico a uno más nuevo con el uso de distintas técnicas de creación. Las vanguardias manejan el concepto de belleza haciendo un contraste entre lo feo, repulsivo, con lo bello. Características de la vanguardia literaria en América Latina. Emerge en contraposición del modernismo para romper con el perfeccionamiento de Rubén Darío y de las expresiones anteriores. Responde a un espíritu de renovación, de una identidad original, donde la poesía fue la expresión lírica de preferencia. Emplearon técnicas narrativas europeas para romper con la estructura lineal y lógica de la narración, como el trasloque, el humor negro, el monólogo interior, la narración múltiple y el contrapunto, así como en la poesía el empleo del verso libre, no importa la métrica ni la rima, collage y los caligramas. Las temáticas abordadas eran de carácter existencialista, prohibido, fatalista. Por otro lado, muchos de los escritores vanguardistas denunciaron las problemáticas sociales, tales como las injusticias sociales, las intervenciones sociopolíticas de unas naciones en otras, las desigualdades económicas, la pobreza, la exclusión social. El creacionismo es un movimiento que consiste en la creación libre del poeta, iniciado por Vicente Huidobro en París, en donde él propone lo siguiente: el poeta es como un pequeño dios de su obra creada. Este ismo se ubica a principios del siglo XX. El escritor deja de lado las descripciones, se vuelve más espontáneo y a la vez innovador, considerándose como un dios de su obra. Hablando entonces del creacionismo, movimiento que se encuentra dentro de las vanguardias. Aquí se hace énfasis en los efectos visuales producidos por las metáforas, algunas veces indescifrables para un público poco conocedor. Uso innovador de distintos tipos de letras, ¿sí? Se puede cambiar, se puede variar el tamaño. Las tipografías ayudan a llamar la atención del lector. Se puede jugar con el blanco de la hoja. La poesía es un instrumento de creación absoluta. El género literario principal en este ismo, es decir, en el creacionismo, es la poesía. El uso de la coma se consideró obsoleto y fue acribillado por el punto y coma. Es un juego que tomaban en cuenta como característica de su obra
aquellos escritores que pertenecían a este movimiento. Ultraísmo. Es una corriente literaria que se caracteriza por oponerse al modernismo de Rubén Darío, siendo Borges el mayor representante de Latinoamérica. Sus principales características es la metáfora utilizada como el recurso literario principal, ¿sí?, como todo lo propio de la vanguardia. Eliminación de los nexos y los adjetivos inútiles. Los versos se vuelven más complejos para un lector convencional. La lectura se concentra en la carga visual que produce la metáfora. Abolición de los ornamentos rebuscados. En otras palabras, se dejan de lado los adornos o recursos rebuscados que se emplean para impresionar al lector. Continuando con las características principales del ultraísmo, tenemos que decir que ellos hablan de una síntesis de dos o más imágenes en una, como una sugerencia. Al combinar estas imágenes sugieren al lector nuevas formas de expresión. Imágenes y metáforas chocantes y lógicas. Es un lenguaje más crudo de la intención comunicativa del autor. Uso marcado de neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. Eliminación de la rima tradicional. La métrica toma otro rumbo con respecto al uso de la rima, volviéndose menos importante la rima tradicional. La narrativa en la vanguardia. Habíamos hablado anteriormente del ultraísmo y creacionismo y lo habíamos relacionado con la poesía. Ahora les voy a hablar de la narrativa en la vanguardia. Van a aparecer el monólogo interior. ¿A qué se refería el monólogo interior? Era la lectura mecánica del pensamiento del personaje, consciente o inconscientemente, lo que pensaba, lo que sentía a su interior. El trasloque eran cambios o saltos en el tiempo lógico de la trama. La trama comienza en el tiempo presente y luego se traslada al pasado o viceversa, muchas veces a través del monólogo interior de un personaje. En el cine se llama flashback. Contrapunto. Son obras literarias con dos argumentos diferentes y simultáneos. Narración múltiple. Narración donde participan varios, diferentes y simultáneos personajes narradores de un mismo hecho o tema, como si se transcribiera un diálogo entre varias personas que hablan al mismo tiempo. Collage, la palabra de origen francés de carácter pictórico, donde se justaponen diferentes elementos o situaciones sobre una base. Literariamente varios temas, textos diferentes, escritos uno tras otro. Caligrama, la presentación gráfica de un poema que simboliza el contenido o una temática del poema. El poeta escribe el poema dándole una forma o un dibujo según la idea que transmite. Ustedes quizás lo hayan visto en alguna maratón de lectura, en donde, por ejemplo, Oliverio Girondo, ¿sí?, escritor argentino, escribió un poema con la forma de una rana. Entonces, yo les diría, busquen, investiguen cómo escribió Oliverio Girondo ese caligrama. Eso eran los caligramas, era escribir un poema, pero escribirlo dándole la forma de la temática. Si yo estoy hablando de amor, quizás dibujaba con las palabras del poema un corazón. Les voy a hablar de los iniciadores de la vanguardia en América Latina. El chileno Vicente Huidobro, creador del creacionismo, término que surgió en una conferencia ofrecida en el Ateneo de Buenos Aires, en donde dijo que la primera condición de un poeta es crear, la segunda crear y la tercera crear. Aquí tenemos un representante de las vanguardias latinoamericanas o en América Latina. El argentino Jorge Luis Borges, representante del ultraísmo,
Los ultraístas consideran la metáfora como elemento de gran importancia y rechazan las normas ortográficas de puntuación, experimentan la libertad con el lenguaje. Los alumnos chochos con esto. Otros representantes de la vanguardia literaria en América, tenemos a César Vallejo, en Perú, considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Juan José Lizama, de Cuba, es considerado uno de los autores más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana, especialmente por su novela Paradiso, una de las obras más importantes en la lengua castellana y una de las 100 mejores novelas del siglo XX en idioma español, según el periódico español El Mundo. Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto, chileno, Premio Nobel de Literatura en 1971, ingresó al Partido Comunista de su país y sufrió el exilio. La nueva novela y el boom. A partir de los años 60, el panorama novelístico hispanoamericano da a la luz una revolución literaria, una búsqueda de la novela total o novela de síntesis. Los autores buscan una novela perfecta que sea un mundo en sí misma. Ejemplos de esta novela serían 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, o Rayuela, del argentino Julio Cortázar. El boom latinoamericano es un fenómeno literario que surgió entre la década del 60 y del 70, que consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en íconos de la literatura. La fusión entre la ficción y lo real generaba la duda en el lector, como el realismo mágico, que intentaba mostrar lo extraño como algo cotidiano. El realismo mágico resultó una manera de explicar los sucesos políticos, económicos y sociales. Los autores tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones ante una realidad turbulenta y los sumergieron en relatos con tintes algo fantasiosos e irreales. Tal es el caso de 100 años de soledad, la obra de Gabriel García Márquez. Las novelas reflejaban un estilo propio en las que predominaban historias transcurridas en espacios urbanos, influenciados por las condiciones políticas, sociales de los países latinoamericanos, de donde son oriundos sus autores. El tiempo narrativo podía comenzar por el final de la historia y luego saltar sin respetar la linealidad de los acontecimientos. Hablando de obras representantes del boom, habíamos nombrado a 100 años de soledad. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos traslada a Macondo, un pueblo ficticio fundado por la familia Buendía, en el que se fundan la magia y la realidad en perfecta armonía. Antes de esta novela, García Márquez fue conformando el mundo de Macondo con su cuentística previa. Podríamos decir que la génesis de Macondo está en los cuentos y en las novelas cortas como La hojarasca, Los funerales de la mamá grande o El coronel no tiene quien le escriba. El propio García Márquez reconoció que Macondo había sido inspirado en su ciudad natal, Aracataca. Y el nombre viene de una hacienda bananera. Desde niño le llamó la atención ese nombre, pero fue ya de adulto cuando descubrió que la secuencia, por su sonoridad poética, la historia de Macondo es la historia de América, los orígenes, la colonización, la lucha de un mundo mágico por sobrevivir, pero por otra parte también es la historia del mundo. La novela se encuadra en el realismo mágico. La acción del libro sucede durante 7 generaciones de la familia Buendía. Aunque no tenemos fechas ni lugares, la novela se encuentra entre el siglo XIX y XX en Colombia, pero la trascendencia de la novela
la ha llevado a la universalidad, convirtiéndola en una de las obras más traducidas y también de las más leídas en español. Otro de los grandes éxitos de la novela total o novela en síntesis es Rayuela, de Julio Cortázar. Rayuela es una novela brillante en su estructura y puede ser leída de distintas formas. Consta de 155 capítulos divididos en 3 partes, del lado de allá, del lado de acá y de ambos lados. Para leer el libro podemos elegir la forma ortodoxa de lectura, es decir, empezando desde el primer capítulo hasta el último, o bien podemos seguir el tablero en dirección que Cortázar nos propone, porque Cortázar nos propone en su obra una dirección a seguir, nos propone una guía, digamos, un recorrido, aunque también el lector puede seguir el que quiera. Con Cortázar el autor se desliga completamente de la composición de la novela, ya que es el lector el que puede elegir el modelo de composición que quiere a modo de collage. Aquí Cortázar quiere un lector totalmente activo, un lector que totalmente trate de buscar el camino o el recorrido que quiera. Eso es lo interesante de esta obra. Cortázar también se dedicó a la cuentística, como muchos de los autores hispanoamericanos. En este género podríamos destacar sus obras El Perseguidor y otros relatos, Alguien que anda por ahí, Historias de cronopios y de famas, el libro Bestiario. Todos ellos nos sumergen en el universo mágico del autor. Tenemos que decir que es un autor destacado y que por lo general en las escuelas secundarias siempre se leen sus obras. De esta manera terminamos este recorrido que les propongo por la literatura latinoamericana. Seguramente hay y existe muchísima mayor información sobre la literatura latinoamericana. Este es un breve recorte que preparé para ustedes para que puedan ingresar a esta hermosa literatura latinoamericana que nos representa.